Muy buenos días para todos. Buenos días. Y pues aprovechemos y nos deseamos un feliz día del amor y la amistad. Bien, bueno, hoy voy a hablarles de un tema que pues creo que para todos es importante, y no solamente para todos los que vivimos en esta época, sino para los que hemos vivido o los que vivieron en épocas antiguas también. Pero voy a comenzar con una pregunta, y es si ustedes conocen a una persona que sea plenamente feliz. Yo. ¿Tú no conoces a ninguna persona? Tú, a ver, cuéntanos un poquito porque crees que eres completamente feliz. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Ladi. Gracias. Mi nombre es Ladi. Fui una persona dependiente emocionalmente de mi esposo, económicamente y todas las mentes. Y entonces yo me sentía absolutamente triste, mal, y yo decía, yo tengo que salir de esto. Esto es un infierno. Esto no me gusta, esto no lo quiero, y tiene que haber alguna manera de que yo salga de esta situación. El proceso fue largo. Primero lo comencé por propia iniciativa, después tuve apoyo de alguna amiga y después de grupos, y hoy día entiendo que la comunidad es una base fuerte para uno dar unos pasos en esa dirección. Entonces creo que la felicidad tiene que ver mucho con la paz interior. También creo que tampoco son unos estados permanentes, pero que la búsqueda nos ayuda mucho a encontrar que estos espacios son más amplios y más profundos. Muchas gracias. O sea, qué bonito testimonio, es decir, la felicidad está relacionada con la paz y que siempre hay una búsqueda, ¿cierto? Siempre estamos buscando esa felicidad. No sé qué, y que viene de adentro y no de afuera, y que finalmente tiene sus ciclos, ¿no? Es decir, finalmente bueno, entonces la vida es bella, y realmente, digamos, lo que nos enternece con esta canción y este video es esa ternura y esa belleza de los niños, que también los vemos felices, pues vemos que los podemos hacer felices y que nos hacen felices a nosotros. Entonces vamos a mirar quién más, digamos, se ha preguntado por la felicidad a lo largo de la vida. Pues obviamente la felicidad no ha sido, digamos, una necesidad solamente actual, sino ha sido una necesidad que siempre ha existido. Por ejemplo, en la época de los esclavos, pues la felicidad implicaba poder ser libres, ¿cierto? Eso era uno, digamos, de los elementos más importantes. Es interesante también ver que en la Constitución de los Estados Unidos, que se hizo en 1776, uno de los parágrafos dice que, bueno, dice varias cosas, pero aparece que existe, digamos, unos derechos inalienables, entre los que se encuentran el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Es decir, que incluso dentro de una constitución se considera que la felicidad debe ser parte de la vida de un ciudadano. Pero yéndonos un poquito más lejos, pues encontramos a los griegos, ¿cierto? A Platón, a Aristóteles, a Sócrates, que nos hablaron durante tantos años de cosas tan interesantes y que todavía pues siguen influyendo en nuestras vidas, aunque nosotros aparentemente no nos damos cuenta. Pero Sócrates, que era un ser muy sencillo, era una persona que andaba por las calles de Atenas, digamos, muy humilde, pero que decía cosas muy sabias, ¿sí? Entonces él planteaba que la felicidad está al alcance de los seres humanos, aunque sea un deseo anhelado. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente siempre estamos anhelando la felicidad como si fuera algo lejano, pero la felicidad está, digamos, a nuestro alcance.
¿Qué pensaba Sócrates? Que realmente en lo material no estaba la felicidad, que la felicidad estaba en lo espiritual. Él pensaba que, pues él pensaba así, ¿no? Que había muchas vidas y que nosotros vivíamos muchas veces hasta lograr entender para qué vivíamos, y para qué vivíamos era para alcanzar esa felicidad y esa paz que estaba básicamente en la espiritualidad. Entonces, por el contrario, Aristóteles planteaba que la felicidad estaba en cosas más terrenales. Él ya no hablaba tanto de lo espiritual, pero hablaba de lo terrenal, ¿sí? Entonces, él planteaba que el hombre ha sido creado con un fin y el ser humano pretende conseguir la felicidad a través de la vida. Es decir, todos nosotros aquí tenemos un fin en la vida, ¿sí? Y lo importante para ser felices es encontrar ese fin, ¿sí? Muchas veces las personas se sienten perdidas, y se sienten perdidas porque no saben para dónde van. Entonces, Aristóteles decía, hay que encontrar ese fin, ¿sí? Quizás estamos aquí en la tierra para hacer algo, para ser madres, para ser padres, para ser abuelos, para ser hijos, para ser buenos hijos, para ser profesores, médicos, para ayudar a los demás, pero tenemos que encontrar el fin. Cuando las personas están tristes y muchas veces están enfermas, muchas de estas causas, de esas enfermedades, sobre todo mentales, tienen que ver con esa sensación de que no se hallan en un sitio, ¿sí? Y que no encuentran un sentido de la vida. Bien, entonces Aristóteles decía que la felicidad comienza por la buena crianza, ¿sí? ¿Qué es una buena crianza? A ver, ustedes ayúdenme a pensar qué es una buena crianza. Crear con amor. Crear con amor. Buen trabajo. Crear hábitos. Una buena alimentación, sí, claro. Crear buenos hábitos en los niños. Hábitos saludables, respeto, ¿cierto? Miren, en la psicología se estudia mucho, pues, cómo las personas, digamos, llegan a desarrollar una serie de enfermedades mentales. Y esas enfermedades mentales, la mayoría de las veces, están arraigadas en la infancia, ¿sí? Y muchas veces, ¿por qué? Porque tuvieron padres que creyeron que estaban dando una buena crianza y lo que estaban dando era dinero, por ejemplo, ¿sí? Entonces le daban dinero y los dejaban solos, ¿no? Entonces no le daban afecto, no les daban compañía, a nadie les interesaba lo que les pasaba, seguramente estaban a cargo de una muy buena empleada, pero no tenían el cariño de sus padres, ¿cierto? O por el contrario, por ejemplo, tuvieron muy malos modelos. Entonces modelos como por ejemplo alcohólicos, personas alcohólicas, violentas, agresivas, o fueron víctimas de agresión o de otras cosas mucho más complicadas, ¿verdad? Entonces, para ser felices, y eso sí se los puedo garantizar, la infancia es un elemento fundamental. Si nosotros tenemos si podemos hacer de nuestros hijos, criarlos bien, pues vamos a tener una vida, pues ellos van a tener una vida mucho más feliz. Hay una autora que plantea pues cómo hacer hijos felices, y una de las cosas que ella dice se llama Annie de Acevedo. Ella dice, hagamos hijos felices hagamos que los niños entiendan que a veces no se les puede entregar todo, que a veces no tenemos la posibilidad de que no se frustren, porque a veces lo que nosotros queremos es que el niño no se frustre, entonces el niño no llore. No, mi amor, no llores, toma, te doy todo lo que necesites para que no llore. No, el niño tiene que aprender sobre muchas cosas de la vida, a tener límites, a que ahora no se puede, a que no tenemos plata y posiblemente no podemos hacer el viaje, pero podemos ir al parque a hacer un picnic, ¿no? No, en este momento, no sé, tienes que controlarte, y cuando te controles, entonces sí podemos hablar, ¿sí? Eso es hacer hijos felices, ¿sí? Hijos felices no es darles todo y evitarles los dolores, ¿sí? Por ejemplo, hace poquito, que no sufran lo que yo sufrí es algo bonito, pero que no sufran, eso es imposible. Estamos generando niños que no van a ser adaptativos, ¿sí?
Entonces, ante el primer sufrimiento, ¿qué pasa? Nosotros tenemos ahora unas cifras de suicidio en niños altísimas, altísimas, ¿sí? En Colombia, a una cifra de suicidios en niños. Entonces, ¿por qué? Por la frustración y porque no sabemos cómo manejar algunas cosas. También la salud, obviamente cosas que ya sabemos, la salud, y desde luego la estabilidad económica, porque pues no podemos ser tan felices, pues digamos como personas tan brillantes como digamos San Francisco de Asís, como tan espirituales, que no necesitaban vivir sino pues en el bosque con los animales. Pues tal vez nosotros todavía no hemos llegado a esos grados de espiritualidad y nos toca comer y vestirnos y cuidar a los hijos y pagarles un colegio y hacer muchas cosas. Entonces necesitamos una estabilidad económica para poder tener esa felicidad. Bien, digamos que hay otros pensadores muy interesantes como el Dalai Lama, que dice que el propósito fundamental de nuestras vidas es buscar la felicidad. Eso es bien bonito, porque si uno diariamente tuviera eso en la cabeza, pues quizás encontraría que ese es el propósito. El propósito es buscar la felicidad y tratar de ser felices, no tratar de estar amargados. Entonces, si yo puedo hacer feliz a alguien, o si yo puedo disfrutar de una noche bonita en Bogotá, o incluso, les cuento, ayer me cogió un aguacero terrible y yo estaba pues con mi sombrilla y una gabardina, y yo les digo la verdad, yo disfruté, porque yo sentía que de todas maneras pues es una maravilla la lluvia y que no podía hacer nada sino en ese momento mojarme, y pues ya llegaría a la casa y me cambiaría y no era ningún problema, pero estaba disfrutando de esa caminata bajo la lluvia. Si yo en ese momento comienzo a amargarme, ay no, me estoy mojando, ay no, está haciendo frío, ay está haciendo no sé qué, me voy a enfermar, pero ya no sé cuántas, pues quizás en ese momento hoy ya no hubiera podido venir porque estaría con una gripe terrible, pero quizás esa actitud como decir, bueno, hay cosas que no puedo cambiar, pues más bien voy a disfrutar un poco de todo esto. Bien, el Dalai Lama también nos dice que la felicidad pues se ha asimilado al azar, ¿sí? Happen es como algo que sucede, ¿sí? Pero él dice muy sabiamente que la felicidad no depende del azar, es decir, como decir, bueno, es que yo soy feliz porque pues a mí me han llegado las cosas como para ser feliz. No, la búsqueda de la felicidad implica acciones, ¿verdad? Acciones para ir buscando esa felicidad. Entonces no es básicamente. Él también plantea, digamos, desde una visión supremamente realista y casi occidental, pues que todos estos elementos son importantes para poder tener la felicidad, la salud, el dinero, los amigos, el amor. Es decir, de alguna manera todo eso nos hace sentir un poco mejor. ¿Qué es lo que debemos evitar? Esto que es tan frecuente, los celos, el odio, la cólera. ¿Por qué nos dan celos de algo? ¿Por qué uno siente celos del vecino o de la vecina que se compró unos zapatos nuevos y yo no puedo comprarme esos zapatos nuevos? ¿Qué es lo que pasa con esos celos? Inseguridad de uno mismo. Es inseguridad. No valorarse uno mismo, que uno vale y que no tiene que estar pensando en el carro del vecino o en la moto del vecino o en la mujer del otro, sino darse su puesto o algo y tener seguridad en uno mismo. Entonces, bien bonito es, porque es como decir, no importa, de pronto son los únicos zapatos que yo puedo comprarme este año, pero pues me alegra que la otra persona pueda comprarse, ¿sí? Y yo no voy a dejar de ser más o menos si no tengo los zapatos de la última moda, ¿sí? Entonces, estas emociones son muy negativas para nosotros, muy negativas. Tener celos, el odio y la cólera, es decir, odiar a una persona que conocemos, ¿sí? Y yo personalmente conozco personas que durante años tuvieron resentimientos contra las personas, ¿sí? Y vivieron así,
Y yo creo que a veces la persona pues que le generó ese resentimiento ni siquiera se enteró, ¿no? Y él estaba amargado, y entonces se envejecía, y entonces se enfermaba, y entonces ya digamos comenzaba a tener problemas mentales y todo, porque había un resentimiento y un problema de no poder sacar eso. Bueno, liberémonos de eso. Ya eso pasó en la guerra de los 1000 días, entonces ahora vivamos pues para adelante, ¿cierto? Y a veces transmitimos eso de una generación a la otra, ¿no? Es que el tatarabuelo, el abuelo, ¿no? Pasó, y entonces los odios de las familias, las herencias, en fin. ¿Qué abre automáticamente, ¿sí? Pues la comunicación con otros, o que abre, digamos, ese camino hacia la felicidad, ¿sí? Pues básicamente los buenos sentimientos, ¿sí? Si yo puedo ayudar a alguien, si yo puedo brindar algo a alguien, si yo puedo darle una sonrisa a alguien, si yo puedo saludar al Señor que me abre la puerta todos los días, si yo puedo apoyar a una persona que de pronto tiene una necesidad y yo puedo ayudar, eso me va a abrir puertas, ¿sí? Hay veces, hay un dicho que dice, es mejor tener amigos que tener plata, ¿sí? Y a veces uno hace amigos porque uno ayuda a otros, porque uno está pendiente de otros. Uno conoce personas que sin tener dinero son personas. Hay varios estudios que nos plantean, por ejemplo, ya desde lo científico, que un 50% de la felicidad, o sea, ese sentimiento, ese ánimo, depende de la herencia, ¿sí? Eso quiere decir que también la herencia nos afecta. Entonces, nosotros podemos, hay personas que tienen tendencia a la tristeza, tendencia a la depresión, y eso a veces viene de la herencia. Pero, digamos, pues de todas maneras existe una posibilidad de otro 50% de tener, digamos, una actitud distinta y de poder, digamos, trabajar sobre esa felicidad. Entonces, digamos, ¿de qué depende esa felicidad? Entonces, fíjense este cuadro tan interesante. Si hay un 50% que depende de la herencia, pero hay un poquito que depende de las circunstancias, pero hay gran cantidad, digamos, este es un 50, pues casi un 40%, que depende de la actitud, ¿cierto? Entonces, en este sentido, pues tenemos, pues digamos, mucha posibilidad de ser felices, ¿sí? Aunque de pronto nuestra herencia nos lleve por unos caminos de tristeza, pero quizás no siempre las circunstancias son las que definen, ¿cierto? Las circunstancias no definen nuestra felicidad, sino quizás lo que lo define es la actitud. Bien, vamos a hablar de otro personaje que es muy interesante, si ustedes pueden alguna vez leer un libro de él, ¿sí? Se llama Viktor Frankl. Él es un psiquiatra que también vivió en la época de los nazis, y a él le mataron, digamos, a toda su familia y quedó solo en un campo de concentración. Y él decía estas frases, decía: hombres que iban de barracón en barracón consolando a los demás. Imagínense, en esa circunstancia había personas que consolaban a otros, dándoles el último trozo de pan que les quedaba. No podían comer ellos mismos y les estaban dando a otros. Puede que fueran pocos en número, pero ofrecían pruebas suficientes de que al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud. La actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino, y allí siempre había ocasiones. Entonces, Viktor Frankl vivía, digamos, él escribió un libro porque le pareció muy interesante que en esas circunstancias tan complicadas de estar en esos galpones y en esas situaciones de persecución, incluso, digamos, florecía la esencia humana, ¿sí? Y esa esencia humana, ¿cuál era?
no era la esencia de comprar cosas y consumir, ir a supermercados, y nada de eso podían hacer. La esencia de ayudar a otro, la esencia de apoyar a otro, la esencia de ser solidario con otro, aunque muchas veces, digamos, él pues tampoco estuviera tan bien. Esto creo que es como lo más importante, cómo ser felices. Y hay como unas estrategias. Y para esas estrategias voy a pedirles a cada uno de ustedes de manera individual que hagan algo. Una de las estrategias que uno debe utilizar con mucha frecuencia para poder ser feliz es agradecer, ¿sí? Agradecer lo que tiene, poco, mucho, ¿no? Pero agradecerle sobre todo a las personas, ¿no? A veces uno no le agradece a las personas lo que hacen por uno y nunca le hablan, nunca dicen, por ejemplo, oye, gracias por mamá, gracias porque siempre me cuidó, ¿sí? Papá, gracias porque siempre estuvo trabajando para mí. No sé, hijo, gracias por todos los orgullos que me has hecho sentir. Bueno, muchas cosas que queremos agradecer.